La Biblia describe la humildad como mansedumbre, humillación y la ausencia del ego. La palabra traducida humildad en Colosenses 3:12 nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. En otros lugares literalmente significa humildad de mente. Entonces vemos que la humildad es una actitud del corazón, no simplemente una conducta externa. Alguien podría tener una apariencia de humildad, pero con un corazón lleno de orgullo y arrogancia. Jesús dice que aquellos que son pobres en espíritu tendrían el reino de los cielos, en Mateo 5:3. Ser pobre en espíritu significa que solo aquellos que admiten una ruina absoluta de la condición espiritual heredarán la vida eterna. Por lo tanto, la humildad es un requisito para ser un cristiano hijo de Dios. La Biblia dice: antes del honor es la humildad, y antes de la caída es la soberbia. Proverbios 16:18. Tenemos que evitar el síndrome del yo, del gran Nabucodonosor. No pienses que eres el número uno. No te creas ser el único grano de arena en toda la playa. No vengas a ser como el cuento del gallo, que se creía que el sol salía todas las mañanas solo para oírlo cantar. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, preparaba a muchos ministros jóvenes en el arte de la predicación. Un cierto día, un estudiante se levantó para predicar un gran mensaje con gran confianza. Se veía en su rostro un poco de orgullo y demasiado ego, pero cuando estaba frente a los demás, fracasó miserablemente. Se le olvidó todo, su mente quedó en blanco y no pudo decir ni una sola palabra. Bajó humillado y manso. Spurgeon entonces le dice: si hubieras subido como bajaste, a lo mejor hubieras bajado como subiste. Qué tremendo, ¿verdad? La humildad jamás nos hará sentir mejor que nadie. Más bien nos ayudará en nuestro carácter a ser como Cristo. Consideremos 4 puntos importantes acerca de este tema. Primero, la mansedumbre y la humildad no son del exterior, sino del interior. Jesucristo lo enseña claramente: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es decir, la humildad y la mansedumbre no tiene que ver si somos ricos o pobres. No tiene que ver con nuestra manera de vestir, sino lo que hay dentro de nuestro corazón. No confundamos la humildad con la humilde condición social o económica. Muchas personas son de condición económica humilde, pero tienen un corazón lleno de soberbia y mucho orgullo. Por el contrario, muchas personas ricas económicamente tienen un corazón humilde, es decir, se humillan a sí mismos, como dice la palabra de Dios en Santiago 1:10. Punto número 2. Ser mansos y humildes significa reconocer nuestra necesidad del poder y la ayuda de nuestro Dios. En Mateo 11:28 nos dice: venid y llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuántos de nosotros estamos en necesidad? Estamos pasando por momentos de angustia, llenos de problemas, pero no tenemos la humildad de ir a Jesús. Como cristianos, es una señal de soberbia querer resolver nuestros problemas, ordenar nuestra vida sin tomar en cuenta a nuestro Dios. Tenemos que ir a Él y con mansedumbre doblegar nuestra cerviz y ponernos el yugo del Señor sobre nosotros. Es decir, reconocer que la carrera de nuestra vida no la podemos llevar solos. Necesitamos el poder de nuestro Dios. Punto número 3. Ser manso y humilde significa reconocer que otras personas pueden darnos buenos consejos y enseñanzas para nuestra vida. Tenemos que reconocer: no lo sabemos todo. Hay mucho que nos falta por aprender y hay personas que muchas veces menospreciamos, pero que pueden darnos buenas enseñanzas o buenos consejos para nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros despreciamos o menospreciamos el consejo de un hermano, de un familiar, de nuestros padres, etc.? Moisés fue considerado uno de los hombres más mansos sobre la tierra y a pesar que era líder de muchos y muchos judíos,
tuvo la humildad de aceptar un buen consejo de su suegro Yetro. ¿Creemos que nosotros somos más sabios que Moisés? ¿Creemos que nadie nos puede enseñar nada? No menospreciemos la sabiduría de los pobres. Eclesiastés 9:15. No pienses que porque tienes un buen salario o porque tienes un elevado puesto laboral, ya nadie puede enseñarte, ya nadie puede darte un consejo. Y por último, punto número 4. Ser manso y humilde significa aprender a pasar por alto la ofensa. Proverbios 19:11. Mansedumbre significa fuerza bajo dominio o fuerza bajo control. Esa es la clave para pasar por alto la ofensa. Quizás podríamos contestar de una peor forma, quizás podríamos buscar vengarnos, pero con humildad y mansedumbre decidimos poner nuestro enojo bajo el dominio de Dios. Como cristianos, debemos poner en práctica las enseñanzas de Cristo Jesús en Mateo 5:44. Muchos nos llamamos cristianos, pero no queremos vivir la vida que enseñó Cristo. La mansedumbre es la clave para frenar los pleitos, para detener las contiendas en nuestras vidas. Una persona humilde y mansa puede perdonar las ofensas de su prójimo. Pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a tener un corazón manso y humilde como el de nuestro Señor Jesús.